Buenas hermanas y hermanos, bienvenidos a Caminando bajo el poder del Espíritu Santo una vez más. Espero que tú que me estás viendo te hayas mantenido fuerte en el Señor y en la presencia del Señor como siempre. Y el mensaje de hoy es: eres el rompedor de maldiciones generacionales y patrones tóxicos en tu generación. Ese es el mensaje de hoy. Quiero comenzar primero leyendo un versículo bíblico y vamos a comenzar leyendo la palabra del Señor. La leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero llevarte el libro de Éxodos 34, 6 a 7. Vamos a comenzar ahí primero. Y dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Este era un mensaje que el Señor puso en mi corazón cuando estoy en la presencia de Él en intimidad, ¿verdad? Y me pongo a veces a preguntarme, me ponía a preguntarme en mi pasado y decía: Señor, ¿por qué es que a veces cosas que yo miraba en mi abuela, cosas que yo miraba tal vez en mi mamá, reflejadas, pero que eran cosas, estructuras o eran mañas que eran un poco tóxicas, ¿verdad? Que eran no agradaban. Y más cuando yo estaba comenzando a tener mi caminado con el Señor más fuerte, tomándolo más en serio. Quería a veces salir de las mentiras o a veces de esto y el otro, y miraba que mi mamá o mi abuela se comportaban de una manera, y como que se había convertido también parte de mí también, la manera que ellas actuaban, como que reflejaba. Y comenzaba, tú sabes, a yo pensar: ¿qué es esto? Porque yo oía, tú sabes, mucha gente decía: oh, maldiciones generacionales, maldiciones generacionales. Hasta que yo, tú sabes, en la presencia del Señor, comencé a dialogar con Él, y eran en realidad que son patrones. Patrones que se repiten de una generación a una generación. ¿Por qué? Porque no tuvieron a veces el valor, la enseñanza o el discernimiento, o no eran creyentes de Dios también. No podían saber todas estas verdades que ahora, como tú y yo tenemos la oportunidad de ser cristianos, conocemos el Espíritu Santo. Muchos de nuestros familiares y nuestros ancestros no conocían de estas cosas que nosotros conocemos. Ahora nosotros nos podemos dar cuenta que entre más nos acercamos a Dios, más somos confrontados con nuestro carácter, la manera que actuamos. Y a veces nos damos cuenta que la manera que actúa abuela, la manera que actúa mamá, no era correcto de alguna manera, ¿verdad? No era que, y no porque no son malas personas, sino porque a veces sus creencias, o sus tradiciones no eran acuerdo a lo que nos enseña la Biblia, ¿verdad? Y eso como que confronta algo en nosotros. Por lo menos a mí me confrontó, sinceramente. Y ahí es cuando comencé, tú sabes, a orarle al Señor, y levantar muchos ayunos a través de estos últimos 2 años, más que todo, porque yo dije: Señor, yo quiero conocer cosas que hayan pasado, que tal vez mis abuelas, mi abuelo, ellos murieron, ¿verdad? Por parte de mi mamá ya, y por parte de mi papá nunca llegué a conocer ni a mi abuela ni a mi abuelo. Mi abuelo nunca estuvo en la vida de mi papá, y mi abuela murió cuando dio parto a mi papá. Yo nunca conocí la familia de mi papá, y él se crió con su abuela porque el papá de él nunca estuvo en la vida de él, y la mamá de él obviamente murió cuando dio parto. Y yo siempre tenía el deseo de decir: Señor, ¿qué es lo que practicaban mis ancestros? ¿Qué era lo que practicaban mis abuelas y todo? Y me acuerdo que cuando comencé a levantar ayunos, el Señor comenzó a enseñarme cosas espirituales escondidas. Por ejemplo, me había dado cuenta que
que mi abuelo había hecho como sacrificio, que había estado en la brujería, y eso solo el Espíritu de Dios puede revelarlo, esas cosas secretas. Y el Señor comenzó a revelarme varias cosas así de mi familia, y eran cosas, tú sabes, que eran patrones, que eran violaciones a los principios de Él y eran violaciones a los mandamientos de Él, y que muchas veces a través de ese pecado una persona no se ha levantado de la familia para romper esos patrones, para no ser parte de eso. Miramos como en la Biblia Abraham intercedió por Lot, su sobrino, ¿verdad? Miramos la manera que él intercedió porque no estaba bien, ¿verdad?, con Dios. Y cómo esos patrones pueden seguir aún en los familiares. Y son las cosas que a veces Dios nos habla. Y nos hacemos de un oído sordo, nos hacemos los ignorantes. Ahí es la manera que el enemigo nos quiere tener, porque estos patrones, el enemigo los usa como cosas demoníacas para estar reforzando estas maneras tóxicas que no nos dejan vivir una vida fructífera a lo que Dios quiere que la vivamos como cristianos. Muchas de las veces, a veces no podemos ver la prosperidad de Dios porque estamos más creyéndole y estamos siendo parte de, tú sabes, de a veces esconder cosas que a veces no se hablan entre familia por vergüenza. No se hablan porque a veces no sabemos cómo tener una conversación saludable también entre familias. Y más en las familias hispanas, yo me he fijado que mucho es calladito, calladito. Como que nadie se entere de lo que ha pasado. Y todas estas cosas nos afectan a nosotros porque a veces nos preguntamos por qué mi mamá se divorció, por qué mi abuela se divorció, por qué es que mi abuelo tiene cáncer, por qué es que mi tía murió de cáncer, por qué es que mi mamá murió de cáncer, por qué es que ahora yo tengo cáncer. No nos sentamos a dialogar estas cosas. Es como que en la familia hispana me he dado mucho cuenta que todo como que no nos dejan cuestionar. Si cuestionamos mucho las cosas, somos como rebeldes, somos falta de respeto. Pero es la manera que a veces el enemigo quiere tener todas estas situaciones calladas y tóxicas para que no prosperemos nosotros. Y lo que no pudieron romper abuelita y lo que no pudo romper mamá, ahora que nosotros no tampoco lo podamos romper. ¿Para qué? Para que nuestros hijos miren nuestra manera tóxica que a veces nos comportamos. Que fue de la misma manera que abuela se comportaba, la misma manera que mamá se comportaba, y por eso a veces mucha gente dice, te pareces a tu mamá como pegas gritos, como peleas, te pareces a tu mamá mal hablada, te pareces a tu abuela que era así agresiva, o a tu papá que le daba golpes a la mujer. Y a veces lo hacemos como de chiste, porque no tomamos a veces en serio nuestro caminar con Dios de verdad. Porque cuando caminamos nuestro caminar con Dios y lo tomamos en serio, tenemos que ser confrontados por estas cosas. Estas cosas tienen que darnos a veces hasta a un tipo de asco. ¿Por qué? Porque cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo nos comienza a confrontar de una manera dulce, pero a la misma vez un poquito duro. Y nosotros tenemos que examinarlos. ¿De dónde vino esto? ¿Por qué es que no puedo tener un matrimonio? ¿Por qué es que, por ejemplo, si eres un hombre, por qué es que me caigo muy fácil a las mujeres? Y a veces te das cuenta que lo que tu papá sufrió, que era mujeriego, tu abuelo era mujeriego, ahora lo estás atravesando tú también. Y viene que de una tóxica manera de comportarse, que el abuelo no lo pudo romper porque no pudo pelear esa, ¿cómo decir? Esa
esa tentación. El papá tampoco pudo pelear esa tentación y ahora es pasada a ti. Va a ser pasada a tu hijo. ¿Por qué? Porque no cuestionamos a veces de dónde viene este comportamiento, Señor. ¿Cómo lo puedo superar? ¿Qué es lo que debo hacer? No leemos la palabra del Señor que nos dice que a veces muchos de estos comportamientos y muchas de estas cosas se necesitan a veces levantar ayunos. Sin ayunos, muchas de estas cosas a veces no las vamos a poder, no las vas a poder sobrevivir. No las vas a poder pasar, no las vas a poder enfrentar. Hay cosas de géneros que no salen a menos que, como dice la palabra de Dios, cosas que no salen de nuestra vida a menos que nosotros levantemos un ayuno. Y Dios te ha escogido para que tú seas el que rompe estos patrones tóxicos de tu familia. Para que rompas estos patrones, estos ciclos que no vienen a acuerdo a lo que Dios ha creado y Dios dice que tú eres. Y déjame poner esto en español un segundito, que no lo puse. Quiero leerte exactamente lo que puse aquí en inglés. Hold on. Tu línea de sangre te ha estado esperando para romper estas maldiciones generacionales, que son patrones generacionales. Y tu línea de sangre te ha estado esperando para que tú te levantes con fuerza y poder a través del Espíritu Santo, y Él que te dé la sabiduría por las cosas que tienes que romper, y que te dé revelación qué es lo que afectó a tu abuela, qué es lo que afectó a tu mamá, y que está haciéndote guerra ahora a ti mismo. Así, en lo que yo te estoy hablando, te van a venir en tu mente: la pobreza me está haciendo guerra, divorcio de mi familia me está haciendo guerra, cáncer me está haciendo guerra en mi vida, porque mi mamá, mi abuela lo pasaron, ahora lo tengo yo. Diabetes me está haciendo guerra en mi vida. Estos son problemas que no fueron resueltos y fueron transmitidos ahora de generación en generación. ¿Por qué? Porque nadie se tuvo la valentía para decir: le doy un pare a esto. No me va a afectar a mí lo que le pasó a mi abuela, lo que pasó a mí. Por fe yo declaro la palabra de Dios, lo que dice que yo soy y lo que no soy. La fe tiene que ver mucho para romper estos patrones, porque son patrones demoníacos que el enemigo ha querido reforzar en ti y en mí, para que ahora nuestros hijos y nuestros nietos, si no rompemos patrones, sigan a otra generación. Con nuestra actitud, la manera que comportamos, la manera que nos comportamos con el dinero, cómo lo malgastamos. No miramos prosperidad a veces. Malas mañas, malos hábitos que sean repetidos otra vez. ¿Por qué? Porque no cambiamos. No estamos en la presencia de Dios. Muchos de nosotros no estamos en la presencia de Dios. Cuando estamos en la presencia de Dios, todas estas cositas, estos ejemplos que te he dado, son confrontados. Todas estas cositas que te he dado son reveladas a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo siempre va a escoger una persona en una familia que te vas a dar cuenta que lo levanta como un Moisés, un libertador de patrones, para que tú no los rompas. Y entonces te pide el Espíritu Santo que comienza a liderar en tu vida para que te levantes en ayuno. Terminas un ayuno a veces, pasan semanas o pasan días y vuelves a subir otro ayuno para otra cosa, otra revelación que te dio, para romper otro tipo de patrón. Y Él a veces requiere de ti y de mí que digamos aquí, como he dicho en otro video, presente, pero ahora está diciendo presente, hacer el llamado de que eres un rompedor de maldiciones generacionales, de patrones, que tú dices: me harté. No sigue no va a seguir con mis hijos y mucho menos con mis nietos. Porque yo me levanto en la brecha, en el gap,
por mi hijo y por mis nietos. Que lo que tocó a abuela, lo que tocó a mi papá, a mi mamá, muere con mi generación. Una de las maneras que estas cosas son quebrantadas para no ser pasadas y reforzadas de otra generación a otra generación es que nosotros vivamos una vida de arrepentimiento constante, una vida de consagración para no abrirle puertas demoníacas al diablo que nos zarandee y que nos tengan esos mismos patrones. Y sobre todo para romper estas maldiciones generacionales y patrones generacionales de actitudes, de comportamientos, es tener fe en la palabra de Dios. Agarrarnos de la palabra de Dios, qué es lo que dice la palabra de Dios sobre esta situación, sobre este problema, sobre esta enfermedad, sobre esta circunstancia que mi mamá, mi papá la está viviendo, la vivió y ahora está en mí. Quiero llevarte a Gálatas 3:13. Dice, Cristo nos remedió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Y lo que decía aquí dice, espérate, déjame ponerlo en español, lo que decía aquí este pedacito, espérame. Traducirlo, ok, me dice aquí en la traducción que dice, Pablo argumenta que la fe en Cristo es todo lo que se necesita para ser justificado a los ojos de Dios. Gálatas 3:13 explica que Cristo salvó a las personas de la maldición de la ley al asumir la maldición por sus fechores cuando fue crucificado. La maldición de la ley a asumir la maldición por sus fechores. Pero los patrones y las maneras tóxicas, eso pasa a través de nuestro, ¿cómo se dice?, genética. Y es por eso que dice, ay, pero tú actúas mucho como tu mamá, tú pasas como tú, eres igualita a tu mamá, actúas a tu papá, porque es pasado. Y muchas de estas cosas, a veces la iglesia, los pastores, no confrontan estas situaciones porque muchas cosas estas son demoníacas, a veces tienen que ver espíritus atormentándolo a uno, espíritus que están trabajando y operando a través de ciertas situaciones, ciertas mañas, tratando de controlar el ambiente de uno. Y es a veces tu responsabilidad, pues la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchas de estas cosas van entrando más en profundidad entre cuando tú tienes comunión con Dios. Cuando tú tienes comunión con Dios, cosas secretas, Dios te puede revelar a través del Espíritu, que tal vez nadie las conocía en tu familia, y Dios comienza a revelarte qué pasó con tu tatarabuela, que tu tatarabuela, sin saber, tal vez tu mamá que no te lo dijo, ni tu abuela te lo dijo tal vez, y el Espíritu Santo te lo revela, que estuvo metida en la brujería, que hizo sacrificios, y en tu familia está calladito, calladito. Pero cuando tú comienzas a levantar un ayuno y, Señor, yo quiero que me reveles de dónde viene esta pobreza, Señor, de dónde viene esto que no puedo prosperar, de dónde viene que ningún matrimonio en mi familia, todos los matrimonios terminan en divorcio, que todos los hombres en mi familia son, ¿cómo se dice?, que le gusta andar con muchas mujeres, mujeriego, no se mantienen con una mujer. ¿De dónde viene este patrón? Siempre te van a encontrar, siempre cuando estudias tu genealogía y te pones a estudiar y a diagnosticar un poquito, con ayuda del Espíritu Santo te comienzan a revelar cosas secretas. Que a veces las familias, malas familias hispanas, somos tóxicas a veces porque muchas familias no quieren tener conversaciones que pueden ser saludables para romper estos patrones. Pero la familia hispana, muchos saben que es verdad, todo se quede calladito, todo escondidito.
como hablamos el video de, ¿cómo se dice? De incesto que hice. Y así se quedan encerradas muchas cositas entre familias, secreticos en la familia. Porque así le gusta tener el enemigo. El enemigo opera a través de generación en generación, manteniendo estas cosas demoníacas y está reforzándolos. Cuando alguien no se levanta en una generación y decir, guau, estoy cansado de esta mentira, estoy cansada de vivir una falsedad, estoy cansada de que lo que le pasó a mi abuela me pase a mí, le pasó a mi mamá, estoy cansada, pero dices que estás cansada, pero no haces nada. La palabra de Dios nos dice, primero dice, cuando ayunes, y ahí la palabra de Dios dice que tenemos que vivir un cristiano una vida de ayuno, primero. Y después dice que algunos géneros no salen a menos que ayunes. Algunas situaciones no se van a mejorar en tu vida. Hay patrones que no vas a poder romper a menos que levantes un ayuno. Primero, la palabra de Dios dice, cuando ayunes, o cuando dice cuando, está diciendo, implicando ahí que tienes que vivir una vida de ayuno. Tienes que levantar ayunos. Y segundo, en la misma palabra dice que algunos géneros no salen a menos que hagas ayuno. Hay situaciones en tu vida que no van a poderse romper a menos que tú no levantes un ayuno. Si no, te vas a quedar siempre en una prisión espiritual. Y Dios está levantando a muchos de sus hijos y sus hijas en sabiduría, entendiendo todo este tipo de cosas. Para que lo que afectó a abuelita, a mamá, no afecte a ti y mucho menos a tus hijos y mucho menos a tus nietos. Porque tenemos que dejar una ¿cómo le dice en español? Dame un segundo. Dejar un legado. ¿Qué es el legado que vamos a dejar a nuestros hijos antes de que muramos? Más maldiciones, más maneras de actuar, traumas que han pasado en nuestra familia y se los vamos a seguir dejando a ellos. Porque quisimos estar en la ignorancia todavía. Es hora que el cuerpo de Dios se levante a muchas cosas que el enemigo nos ha tenido con los ojos sellados. ¿Tú crees que ir una horita a la iglesia, el ahorita se va tal vez en 30 minutos de oración, de alabación, adorando al Señor? Te habla el pastor un versículo bíblico, 30 minuticos y ya te fuiste a la casa por toda la semana y tienes que batallar con todas estas cosas. A veces estás batallando con tantas cosas generacionales que ni siquiera se las has dicho a tu pastor. Traumas generacionales que han pasado de abuela a mamá, ahora te pasaron a ti. Y todo está escondidito también. Y Dios quiere que tú las hables para que se rompan esos patrones, porque son patrones tóxicos. Déjame... Quiero leerte 2 de Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. ¿Cómo podemos salir de todas estas cosas? Renovando nuestra mente, declarando la palabra de Dios, levantando ayunos, para que estas fortalezas satánicas que se han apoderado de nuestra generación puedan ser quebrantadas y nosotros podamos ser libres, totalmente libres. Ya somos libres y tenemos la victoria en Cristo, espiritualmente. Ahora hay que traer esa victoria, ¿cómo decir?, en lo físico, para que entonces comiencen a caminar y las bendiciones sean tangibles, las podamos tener, las podamos disfrutar. No que solo sea una promesa que has leído y ya se ha quedado estancada, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estamos haciendo para traerlas? Una de las maneras es romper todas estas costumbres de nuestros ancestros.
Tenemos que aprender de los, ¿cómo le dicen? Los mistakes, español, tenemos que aprender de los errores de nuestros padres para no seguir cometiéndolos, porque queremos ser libres. Bueno, yo quiero ser libre y quiero que mis hijos sean libres y mis nietos también no tengan que pasar el tanto trabajo para poder recibir una bendición que se lleve tanto tiempo. No queremos repetir y llevar los errores a otra generación, a que siga sufriendo. ¿Por qué? Porque no tenemos la responsabilidad de decir hasta aquí. Conmigo llega, es suficiente de tanta tragedia, es suficiente de tanta enfermedad, es suficiente de tanto quebrantamiento, es suficiente de tanto abuso, de tanto adulterio, de tanto abuso de droga que es pasado, las enfermedades, todas estas cosas. Hasta aquí llega conmigo. Yo tengo que investigar qué ha pasado en mi familia, en mi árbol de generación, mirar y volverte como un investigador tú y el Espíritu Santo. No dejar que esos pecados sigan pasando y pasando. Es una estructura espiritual que se repite y se vuelve a repetir y se vuelve a repetir sin mirar ningún cambio. Y Dios te está llamando a ti, me está llamando a mí a que levantemos nuestra voz y seamos el libertador como Moisés de nuestra generación. Pero esto no son para los perezosos, porque los perezosos no pueden ayunar. Los perezosos no pueden estar en la presencia de Dios. Los perezosos no pueden oír la voz de Dios. Los perezosos no pueden clamar. Los perezosos no pueden interceder y ponerse en la brecha por tu familia. Los perezosos no pueden, ¿cómo se dice? No pueden sacrificarse ellos mismos. Porque es todo el yo, mi ego. Los perezosos no pueden morir a la carne. Esto requiere de una persona con un amor tan grande a tu familia, un amor tan grande a tus hijos y un amor tan grande a tus nietos. Que de verdad diga, ¿tú sabes qué? Yo voy a sacrificar estos ayunos. Yo voy a sacrificar mi tiempo en la presencia del Señor. Porque no quiero que lo que le afectó a mi abuela, a mi tatarabuela, a mi mamá, me siga afectando a mí. Estas enfermedades de cáncer, estas enfermedades de depresión, estas enfermedades de intento de suicidio, estas enfermedades de ataques al corazón, estas enfermedades que han sido patrones de diabetes, estos patrones en mi familia de que no prosperamos, no tenemos matrimonios estables. Los hombres de familia son hombres quebrantados, hombres llenos de lujuria, hombres que se dejan arrastrar por cualquier falda que estén ahí. Es hora de romper los patrones de nuestros ancestros, las creencias que tuvieron nuestros ancestros y las prácticas que practicaban, que muchas de esas cosas no eran bíblicas. Es hora que nosotros salgamos de todo eso. Y por eso es romper de maldiciones generacionales, que son patrones tóxicos, que son problemas no resueltos, que se vuelven a transferir, como lo dije antes, de generación en generación, porque nadie se levantó a decirle y pararle la brecha. Decir, wait a minute, espera un momento, aquí no. Se repiten desgracias de familia en familia, traumas de familia en familia, problemas de familia en familia, pleitos de familia en familia, discordia de familia en familia, generacional, sigue pasando. Dice en Romanos 12 del 1 al 2,
Por lo tanto, hermanos, tomando en cuenta la misericordia de Dios, ruego que cada uno de ustedes en adoración espiritual ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Este es un proceso de renovarnos como criaturas nuevas que somos en Cristo. Renovarnos de que cuando el enemigo quiera venir a atacarnos y decir, tú eres igual a tu mamá, tienes la misma actitud, y tú, hombre, eres soberbio como tu papá, tú puedas callarle las voces al enemigo y declarar la palabra de Dios, quién tú eres en él. Es declararle una guerra intensa, fuerte contra el enemigo. ¿Para qué? Para que no pase a tus hijos y mucho menos a tus nietos. Porque el amor que le tenemos a ellos, no queremos que ellos sufran como hemos sufrido nosotros. El tiempo que se nos tomó perdido antes de venir a Cristo. Queremos que nuestros hijos, nuestros nietos prosperen mejor que nosotros. Ese es el verdadero amor. Estos patrones tienen que ser quebrantados. Patrones demoníacos que el Satanás ha querido tenernos en prisiones espirituales. Esclavos. Y el último versículo que te dejo es... yo creo que era ese ya. Era ese ya. Solo tenía 1, 2, 3, ya los 4 versículos que te di. Este es rompiendo patrones, maldiciones generacionales, como tú le quieras llamar, traumas generacionales, como le llame la gente, le llama de diferentes maneras. La realidad es que son mañas generacionales que no van nada a veces con los acuerdos, los principios de Dios. Cosas que todavía nuestra tatarabuela, nuestra abuela, nuestra mamá quieren que tomamos parte de eso, porque es una tradición, es una costumbre. Y muchas de estas cosas son practicadas y son abominantes ante los ojos de Dios. La idolatría a nuestras familias, que adoran a los santos, adoran a esto, hacen brujería por aquí. Una brujita, dicen brujería de magia blanca, magia negra, morada. Todo tipo de magia es una abominación ante los ojos de Dios. Lo podemos ver en muchos versículos. Cómo Dios castiga la idolatría. Y cómo Dios se separa. Y deja que entonces las maldiciones entren. Muchas de estas maldiciones las puedes leer en Deuteronomio 28. Ahí están las maldiciones y bendiciones. Y nos alcanzan, van de generación en generación. ¿Por qué? Porque hay alguien que Dios ha seleccionado en tu familia, te ha seleccionado a ti, me ha seleccionado a mí, para que hagamos la tarea que tal vez tus padres no la quisieron hacer. Les dio miedo tal vez de lidiar con los espíritus y las cosas que Dios les estaba enseñando, o por ignorancia de no saber, o por no tal vez estar todavía salvos a los pies de Cristo. Y Dios te ha seleccionado a ti, me ha seleccionado a mí, para que le digamos sí al llamado. A que le pongamos un pare ya. Que no va a pasar alguna más tragedia, no va a pasar una enfermedad más, no va a pasar una pobreza más. Que nosotros no nos vamos a morir en lo que llevó a mamá, a papá y abuela y abuelo a la tumba de diferentes maneras. No nos va a tocar a nosotros de esa manera. ¿Por qué? Porque vamos a tener un cambio de mente. Vamos a levantar ayuno, vamos a aprendernos la palabra de Dios, vamos a declarar la palabra de Dios, que dice que la palabra de Dios es como una espada de doble filo. En el ámbito espiritual, cuando tú declaras la palabra de Dios, es como que esa espada está clavando a los espíritus. Les está trayendo una muerte. Y cuando tú te pones la armadura, te entras en tu vestidura de guerra, esa armadura, de la cabeza hasta los pies. No me la sé decir en español. Tenga el helmet of salvation, creo que el casco de la salvación, creo que se dice en español así. El breastplate of righteousness, la
la cosa que no sé decirlo en español, es que me lo sé todo en inglés, pero lo puedes leer en Efesios 6, la armadura. Yo siempre que me levanto, lo primero, me pongo la armadura, porque tengo que estar, así como me pongo una camisa, te pones tu uniforme para ir a tu trabajo, o tu uniforme para ir a la escuela, o lo que sea, tienes que tener tu armadura. Eso es esta es mi chaqueta, esto es mi ropa que yo me pongo aquí, físico. Pero espiritual, yo tengo que estar armada espiritualmente, porque vivimos una vida que todo es espiritualmente. Los ataques de las personas son espíritus operando a través de las personas. Todos nos están atacando de cualquier manera. Un accidente o algo, todos son mandados, ataques, bombardeos por demonios, manifestados en lo físico. Pero si no lees tu palabra y no te das cuenta que dice la palabra de Dios, no estamos peleando las cosas, estamos peleando cosas satánicas. Te vas a quedar estancado. Pero yo en la mañana me pongo mi armadura y yo me la pongo y me visto y me voy tocando mi parte. Y yo digo, I have the helmet of salvation, I have the breastplate of righteousness, I put on the shield of faith to quench the darts of the enemy, I lift up the sword of the spirit sharper than any two-edged sword, I gird on myself with the belt of truth, and I put on the shoes of the gospel of peace. So me pongo en mi cabeza, me pongo lo que dice en inglés, no lo sé si en español, aquí la corazonada, no sé si dice así, el shield, la cosa que te pones como para pelear así como guerrero, es que no lo sé decir en español, sorry. La espada, el cinto, y me pongo los zapatos de la salvación o faith. Todo te lo sé decir en inglés, no lo sé decir en español, lo siento. Pero si lo buscas en Efesios 6 y lo declaras en tu vida, te vas de tu casa, sales de tu casa preparada, estás lista. Cuando algún ataque venga, tienes el escudo de la fe. Comienzas a tener fe, a declarar tu fe, a darle con la palabra de Dios. Cuando algo venga a atacarte, le disparas con la palabra de Dios, no con malas palabras a la persona o algo así, porque estás peleando un espíritu en esa persona. No es la persona que estamos peleando, como dice en Efesios 6 también. Son los principales y los demonios y todas estas cosas a través de las situaciones y las personas. Y Dios necesita que comiences a aprender a estas cosas. A veces en la iglesia donde uno no va, no enseñan estas cosas, porque ya tiene que ver esto más como en liberación. Entrar a lo más profundo, los demonios. Donde la Biblia habla mucho de cosas demoníacas, personas endemoniadas y todo. Hay muchos pastores que a veces le da miedo todo esto porque se levanta una guerra espiritual y muchos iglesias a veces no te hablan nada de esto porque ellos tienen miedo después que los espíritus vengan en contra de ellos, ¿verdad? Pero es importante que aprendas todas estas cosas en tu caminar con Dios, porque entonces vas a poder saber con qué pelear y qué lidiar. Aprender qué es lo que te está haciendo la guerra, para que tú te levantes y seas el rompedor de estas maldiciones generacionales que han tocado tu vida por mucho tiempo. Tocaron a tu abuela, a tu bisabuela, a tu mamá, a tu papá. Quisieron tocar parte de tu vida a través tuya. Y Dios te está armando en oyendo estos mensajes, en oyendo otro mensaje por aquí, otro mensaje por aquí. Vas poniendo como Dios te va dando la sabiduría. Y poquito que vas aprendiendo, poquito aquí, te entras en la presencia de Dios, el Espíritu Santo te revela cosas y vienes poniendo como una pieza. Cuando ya vuelves a ver, ¡pa! Te da una revelación como me la dio a mí. Yo sin conocer a mi abuelo y mi abuelo que nunca estuvo en la vida de mi papá. Sin embargo, no se lo reveló a mi papá, pero me lo reveló a mí. Que había hecho brujería. Y había puesto a la esposa de él, que era mi abuela, en un altar. Eso me lo reveló el Espíritu Santo. Porque la mamá de mi papá murió en el parto. Y el papá de mi papá nunca estuvo. Había abandonado a la mamá. Eso nunca estuvo. Esto lo reveló el Espíritu Santo. Solo el Espíritu Santo a través de un ayuno y en una presencia íntima es lo que te revela. Solo el Espíritu Santo puede revelar estas cosas. Y mi abuela, mi abuela murió en el parto con mi papá. Y era un sacrificio que mi abuelo había sacrificado a mi abuela para un pacto satánico.
Mi papá no estaba supuesto a nacer. Y lo mismo trató de pasarme mi nacimiento con mi mamá. Mi mamá tuvo una experiencia que en el parto, tuvo la experiencia cuando sale del espíritu y pudo tener la experiencia que fue al cielo, mi mamá. Mientras la vida de ella estaba siendo en peligro y yo me estaba muriendo. Y le habían dado la noticia a mi papá que nosotros dos nos estábamos muriendo. Mi mamá se estaba muriendo en el parto y yo me estaba muriendo. Mi mamá, el Señor la pudo regresar a ella. Y yo estoy aquí por la misericordia de Dios. Aún atacada desde antes de nacer, con todos los traumas que te he explicado, todos. Y cosas que el Espíritu Santo me reveló a mí. Porque he estado haciendo como una cosa de mapa. Enséñame, Dios, enséñame esto, porque quiero romper cosas para que no le afecten a mis hijos. Le afectaron un poco porque obviamente yo no era creyente de Dios por muchos años. Muchas cosas fueron afectadas a ellos, pero estoy tratando que a mis nietos no los toquen nada de estas cosas. Para que la prosperidad y la bendición de mis nietos puedan fluir más. Y ese es el trabajo que nos toca hacer nosotros. Pero muchos de nosotros estamos clavados en el teléfono, en la tableta, no nos importan nuestros hijos, porque lo miro en cuando salgo a la calle, el desorden que hay con los niños. Los padres como que ya se han despojado de sus hijos en las tabletas y todo. No les importa. Ellos mismos están consumiendo tanta internet, tanta cosa, tanta social media, que ya le han regalado mucho sus hijos a Satanás. Y es lo que miramos. Que es triste. Y me da tristeza a veces cuando miro estas cosas por los niños que son inocentes, que son los que van a sufrir en esa generación. Por lo menos mis nietos tienen a esta abuela, que tuve muchos errores con mis hijos porque no era cristiana, que Dios está restaurando relaciones con ellos, pero estoy doblando rodillas, estoy rompiendo cosas para mis nietos. Y a mí me da una lástima cuando veo los niños chiquitos. ¿Por qué? Porque los miro como que fueran mis nietos. Y miro que nadie tal vez se vaya a levantar en la vida de ellos en una familia. Y tengan que sufrir y tal vez sean violados. Tal vez llegan a ser maltratados en algún día en su caminar. Porque no hay nadie que los esté cubriendo en oración. No hay nadie que se esté levantando para romper estos patrones generacionales. Y como di el video, si lo buscas en mi lista de videos, mira el video si no lo has mirado, donde dice el incesto entre familias. Míralo. Y repártelo y compártelo. Porque el 46% de los niños que son violados, el 46% son violados por familiares. No son violados por extraños. 46% y un 4% dice de los 50%, 4% son violados por extraños. Pero el 46% de 50%, por lo que decía la internet, interesante el video de las cosas que yo puse en ese video. Si tú lo buscas, te quedarías sorprendido. Y mucho de eso nuestros hijos están pasando en nuestras casas, con nuestros esposos, los tíos, los abuelos manoseando y violando a nuestras hijas, a nuestros hijos, porque violan también a los varoncitos. Y nadie se da cuenta y todo el mundo se hace la vista gorda, y es el secreto más satánico y el crimen más alto que está pasando en la vida de la vida de las personas en la casa, y nadie se da cuenta. Porque todo el mundo vive distraído. No le mira la tristeza, no le mira la rebeldía de los niños que a veces andan. ¿Por qué? Porque no tienen padres que les importe para hacer esto, para oír estos mensajes que confrontan. Sí, son para confrontar, pero es para que tú te levantes como un Moisés en tu vida, ser un libertador. Y eso es lo que a veces me enoja. Porque miro tantos niños que van a tener que sufrir porque no tienen padres que les importa hoy en día para levantarse en oración, a levantar en ayunos. Y mucho menos si no lo hacen, que imagínate la falta de cobertura que van a tener tantos niños, nietos de nosotros.
porque están tan enfocados en la ropa, en el carro, en la casa, en trabajar más, y son ataques del enemigo para tenerlo a uno distraído de nuestros hijos. Se los estamos dando así en las bandejas a Satanás, como lo he dicho en muchos videos. No lo quiero alargar, he compartido este video porque el Señor me lo pide que yo lo comparta. Cuando estoy en la presencia de Él, Él es el que me hace sentir en mi corazón, a través de Él, en mi relación, qué son los mensajes que Él quiere que su pueblo escuche, que su pueblo se levante, que su pueblo pelee, que su pueblo se despierte. Estos son los mensajes de latir del corazón de tu Padre, para que te levantes y le hagas guerras a Satanás. Y no te dejes quitar a tu familia, no te dejes morir en un cáncer, no te dejes morir en una depresión, no te dejes de morir en una diabetes. ¿Por qué? Porque la vivió la tatarabuela, vino de la abuela, esto y lo otro, y entonces te enfrentaste y dijiste, aquí lo pasó a mi familia, ahora me toca a mí, y lo recibiste. Y como no peleaste, significa que tú al recibirlo le estás dando a las fuerzas satánicas que esa maldición tú la estás recibiendo. ¿Por qué? Porque no estás haciendo nada para pelearla. No estás haciendo nada para contraer esa maldición con la palabra de Dios. Te estás dejando que el enemigo te robe algo que ya fue ganado en la cruz. Pero tienes que recordárselo al enemigo. Tienes que armarte de fe para que esa enfermedad pueda ser sacudida de ti. Porque ya Cristo lo ganó espiritualmente. Ahora tienes que bajarlo tú con tu fe. Apoyarte, declarar para que se haga físico, manifestado. Ese es el trabajo de nosotros. Ya Dios hizo su parte, ya Jesucristo hizo su parte. Ahora a nosotros nos toca hacer una parte. Para que estos patrones no sean repetidos. Para que estas cosas demoníacas no sean reforzadas. ¿Y cómo son reforzadas? Cuando tú no te levantas a pelear. Entonces van a ser reforzadas otra generación que va a tener que batallar estas situaciones. ¿Por qué? Porque tú no te levantaste a hacerle guerra, a ponerle un pare. Y no le tengas miedo a los demonios, no le tengas miedo a los demonios. Mucha gente a veces no quiere oír estas cosas porque no quieren pelear con los demonios, que si oyen un ruidito en la casa o algo. La palabra de Dios dice que el demonio está bajo tus pies. Tú tienes autoridad como hija e hijo de Dios. A que estos espíritus, si tú no estás en pecado, tú estás viviendo una vida consagrada y tú tienes una relación con Dios, nada de estas cosas te pueden afectar. Por eso tú puedes hacerle batalla con firme. Ahora, si estás en pecado, si no llevas una vida de consagración y no tienes amistad con el Dios, ahí sí te tiene que dar miedo. Porque entonces los diablos se van a burlar de ti y te van a zarandear. Pero si tú llevas una vida honrada delante del Señor, no tienes un pecado abierto. Todo el mundo pecamos todos los días, pero esos pecados graves, tienes puerta cerrada, tienes una vida de consagración. Si no eres casada, si no eres casado, te consagras para el Señor hasta que venga y Dios te dé esa esposa. Te comprometes con el Señor. Esto aquí no es anillo de casamiento. Esto es yo comprometiéndome al Señor de mantenerme consagrada hasta que Dios me entregue mi esposo. Sacrificios que uno hace, esperando que Dios venga y te lo dé, en vez de tú ir a buscarlo y meterle mano y apresurarlo. Hay sacrificios que nosotros como cristianos tenemos que hacer si queremos ver las cosas buenas de Dios que nos vaya a entregar en un futuro. Te dejo con este mensaje. Ya se me ha hecho 50 minutos, pero sabía que iba a ser largo porque hay mucho que comer en esta palabra. Te quiero mucho como tu hermana en Cristo, y como siempre te lo digo, estos mensajes son dados del corazón del palpitar del Señor, porque Él quiere que seas libre de toda atadura. Él sabe lo que estás batallando en secreto. Él sabe que lo que tú estás pidiéndole en oración, hay cosas primero que necesitas quebrantar para que puedas mirar la manifestación y la respuesta que Él te tiene a ti, del milagro que Él te tiene a ti en tu casa. Él ya ha hecho cosas, pero es un ¿cómo se dice en español esto? Déjame buscarlo en la aplicación. Es una sociedad entre tú y Él, es un partnership. Los dos trabajando juntos, nosotros trabajando con el Señor. Él hace lo que le toca hacer a Él, las cosas que no podemos hacer, pero muchas cosas nos toca a nosotros hacerlas. Pero queremos dejárselo todo a Él, y por eso es que pues no miramos cambio.
Porque todos esperamos que Él va a hacer y Él está esperando que tú hagas lo que te toca hacer a ti, mover tu paso de fe, el tuyo, para que Él pueda mover el otro. Tú mueves el otro, Él mueve el tuyo y así se va manifestando. Tú pones un pasito, Él pone el Él. Nosotros ponemos lo que podemos hacer aquí, lo que Él espera de nosotros, que sabe que somos capaces de hacerlo. Y lo otro que es muy duro y requiere una fe y requiere un milagro sobrenatural, Él comienza a moverse en eso. Entonces, en el paso que tú das y en el paso que doy hoy, vino el milagro, vino la bendición, vino el bombazo que le tiraste ahí al reino satánico. Pero todo queremos dejárselo a Él y eso no trabaja así. Nosotros tenemos que ser parte con Él. Y Él manda a los ángeles que nos defiendan. Él manda a los ángeles que nos cuiden. ¿Por qué? Porque sabe que ahora nos estamos enfrentando más a cosas más. Más nos metemos con Él, más vamos a ser perseguidos por Satanás. ¿Por qué? Porque mientras estamos en pecado, Él no nos persigue. Cuando venimos a los pies de Dios, vamos a ser más perseguidos, más acusados, más atacados. Y ahí donde tienes que, aunque seas más atacado, es no irte y quedarte en esa postura, porque Satanás lo que quiere es zarandearte un poquito para ver si te vas a ir corriendo de nuevo al mundo. Y ahí donde muchos caen en otro tipo de examen, ¿verdad? Que hablamos así, hemos ido hablando de diferentes exámenes. Caes, que no pasaste el examen, porque un poquito de zarandeo te dio miedo y te tiraste al mundo de nuevo. No te quedaste firme ahí aguantando, sufriendo un poquito, pero sabiendo que la palabra de Dios dice que la prueba no es para siempre. ¿Qué es lo que dice la palabra de Lucas 9:23? Llevar tu cruz. ¿Qué se refiere a llevar tu cruz? Que hay un tipo de sufrimiento que tienes que llevarla, esa cruz, como Jesús la llevaba y le pesaba todos esos pecados de nosotros. Llevar la cruz no es fácil. Nos quebranta, nos hace llorar. Pero si Jesús lo hizo, Él dice que nosotros tenemos que tomar esa cruz también nosotros. Y ahí nos está diciendo que vamos a tener dificultades. La cosa es que cuando el diablo venga a zarandearnos un poquito, quedarnos ahí firme. Como en aquel mensaje que di, una de las sueños que había tenido algo de los rings en el boxeador. Míralo, ese video muy interesante. Y era lo que en el ring, a ver, el demonio está, tú estás peleando el demonio y están los dos abrazados como boxeando ahí, pegándose los golpes, pero ni tú ni él se dan por vencido. Y Jesús, y Dios, Jesús está fuera del ring y está esperándote y dándote, mi hija, mi hijo, que dé el último noqueo, que el último golpe. Él está haciendo esto por ti, esperando que tú pases la prueba. Mira ese video, muy buena esa revelación que le tuve a través del Espíritu Santo. Muchos necesitan oír ese mensaje en momentos de dificultad. ¿Por qué? Porque cuando te sientes quedar por vencido, el diablo también está batallando a ver quién se da por vencido. Y te va a pelear hasta la última gota de sudor. Pero si logras pasar esa prueba, tienes más autoridad espiritual, tienes más rango espiritual, viene una fortaleza más grande, viene un tipo de unción más grande. Y ahí puedes fluir mejor. Eso es lo que Él no quiere que tú sepas. Por eso es que te ataca para ponerte deprimido, para quitarte la confianza, para que tú dudes en el poder que te ha dado Dios. Pero es hora que te levantes y le digas al llamado de romper maldiciones generacionales que son patrones, traumas generacionales, para que no sigas en esa prisión y puedas liberar a tus hijos. Y si están mayores, no importa. Dios está en la mano de Él y Dios puede cambiar los corazones y puede traer restauración, pero puede salvar a una generación que todavía el diablo no ha tocado tal vez, la generación de tus nietos. Levántate como un león fuerte y como una leona fuerte para tus nietos y tus hijos también. Intercede mucho por ellos aunque estén mayores. No se los puedes dar al enemigo así fácilmente. Si se los das así es porque de verdad no tienes amor por tus hijos ni por tus nietos, verdaderamente. Porque con todo lo que miramos y todas las dificultades y adultos que estamos pasándola a nosotros, no te quebranta el corazón saber que entre años que pasen más,
las cosas se van a poner más peor, porque ya entonces Apocalipsis la estamos viviendo y Apocalipsis nos dice y nos advierte los tiempos difíciles que vamos a tener. Y si no te levantas por tus hijos y tus nietos, ¿cómo crees que ellos los van a poder pasar si no tienen nadie que le enseñe de la palabra de Dios y tú no te levantas a enseñarles la palabra de Dios? ¿No te quebranta eso el corazón? Que van a tener que pelear batallas sin la cobertura de un Dios, sin el conocimiento de un Dios, que no van a poder enfrentar batallas, porque la persona que no tiene a Cristo es quebrantada fácilmente. Y el Apocalipsis nos advierte de las cosas que se van a venir. Cuando venga el anticristo, cuando venga esto, cuando el otro. Vamos a ser perseguidos nosotros aquí en los Estados Unidos, donde otros hermanos y hermanas están siendo que les quitan la cabeza, les cortan un brazo, los ponen y los abusan y los violan y todo esto que están pasando en otros sectores de otros mundos. Muchos de nosotros todavía no nos ha tocado, pero va a llegar un tiempo que nos va a tocar. Y si no le enseñas la palabra a tus hijos y no te vuelves como un libertador en tu familia, puede ser que tengas sangre en tu mano si eres el escogido, que Dios ha escogido para que tú hagas guerra y no estás haciendo el trabajo de Dios. Puede ser que tengas sangre, como dice en el libro de Ezequiel. Y de eso no te vas a escapar cuando estés en la presencia de Dios. Si Dios te dio un llamado y no estás respondiendo a ese llamado también. Porque hay almas que Dios está esperando que tú seas el libertador como Moisés, como dije. Te quiero mucho como tu hermana en Cristo. Que este mensaje te haya bendecido y confrontado con mucho amor. Dios te ha escogido a ti. No tengas miedo, tienes el respaldo de Él. ¿Qué más necesitas? Bye bye.